Gracias por estarnos acompañando. Buenos días. Buenos días. Eso, buenos días. Okay, no se me distraigan mucho. Así que sean todos bienvenidos. Les traigo saludos de parte de la Iglesia de Cristo, de la congregación de la Atilano, allá en Ciudad Acuña. El domingo pasado estuvimos por allá con nuestros hermanos, compartiendo la palabra de nuestro Dios también. Y pues reuniéndonos allá por la cuestión ya saben, del viaje que tuvimos que hacer, mi esposa y un servidor. Pero gracias a Dios, en sus oraciones pudimos regresar con bien, hermanos, y contentos nuevamente de estar aquí con ustedes. También le damos la bienvenida a aquellos que nos están acompañando en esta mañana. Sean bienvenidos ustedes, siéntanse en su casa y nos da mucho gusto que estén entre nosotros. Y qué importante sobre todo estar aquí para juntos adorar a nuestro Dios, cantarle alabanzas a nuestro Dios, hacer oraciones, pero también adquirir el conocimiento de Dios, que es sumamente importante. Acuérdense lo que decía el Señor mismo en su palabra, en Juan 17:3, esta es, ¿qué? La vida eterna. Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna. ¿En qué consiste? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien tú es enviado. O más, ¿ok? Mire qué tan fácil y sencillo, ¿no? Conocer a Dios y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está implicado en ello. Por eso nos hemos dado también a la tarea de conocer las parábolas del Señor, porque estas enseñanzas que el Señor nos da a través de su parábola nos enseña grandes cosas, grandes misterios que están relacionados a la voluntad de nuestro Dios, que están relacionados a las promesas de nuestro Dios, que están relacionados a la salvación, sobre todo eterna de nuestro Dios. Así que el domingo antepasado habíamos iniciado la parábola de los dos hijos y los labradores malvados allá en Mateo, en el capítulo 21, ¿ok? Mateo 21. Y en la parábola decía, en el versículo 28, la primera parábola, Mateo 21, versículo 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, pero dice que no fue. Y el Señor les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Okay? Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerles. Qué importante era esto. Recordemos que estas palabras, hermanos, están conducidas o están dirigiéndose a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿no? Principales sacerdotes eran los que ministraban en la casa de nuestro Dios, los que ministraban en el templo de nuestro Dios, los que presentaban los sacrificios a nuestro Dios, los que ministraban las cosas santas de nuestro Dios. Y los ancianos era ese grupo que formaban parte del Sanedrín, que de alguna manera trataban todos los asuntos morales e espirituales del pueblo también. Y ellos eran los que deberían de conocer aún más también la palabra de nuestro Dios, porque eran los que se supone que
implementaban la ley, pero no era una ley en base a su propio criterio, no era una ley o un castigo o un juicio en base a su propia opinión, no era una ley propia que ellos hubiesen establecido, sino que era una ley en base a la palabra de nuestro Dios. Ellos tenían que apegarse a lo dicho por nuestro Dios, para que de esa manera pudieran juzgar los asuntos, como lo hizo precisamente Moisés. Esta idea de tener ancianos precisamente surgió en el tiempo de Moisés, cuando él solo estaba juzgando al pueblo. Y su suegro Jetro le dijo: no está bien lo que estás haciendo, vas a perecer tú y también todo este pueblo. Pon a gente que te ayude, delega a gente que, pon jueces que te ayuden, que conozcan la ley, que sean hombres de virtudes, y etcétera, etcétera. Y fue ahí en donde dio inicio precisamente la implementación de estos ancianos. Pero cuando el Señor precisamente andaba predicando, estas mismas personas le cuestionaron a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? A lo que venía haciendo el Señor. Ya hablamos de esto. Lo que pasa es de que estoy repitiendo un poquito, estoy haciendo un resumen. Le digo, el domingo pasado no estuvimos aquí, estoy retomando el hilo otra vez rápidamente, y también para que nuestros visitantes también sepan de lo que estamos tratando. Yo sé que usted ya escuchó esto, sea paciente, ¿okay? Pero es necesario hacer brevemente un resumen para que todos los demás nos alcancen en cuanto a lo que es el tema que estamos tratando. La importancia de entender todo esto, por eso le cuestionaban con qué autoridad, y él mismo las cuestionó también con otra autoridad. Yo os también haré una pregunta, si me contestáis también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, dice, ¿de dónde era? Del cielo de los hombres. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? ¿Qué significa del cielo? De Dios. El bautismo se implementaba, se aplicaba por autoridad ¿de quién? ¿De Dios o de los hombres? De Dios. ¿Okay? Sin embargo, estas personas no quisieron responder porque tuvieron miedo. ¿Okay? Y es por eso que quisieron engañar al Señor. Porque si hubieran dicho del cielo, les hubiera dicho el Señor: entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Precisamente. Arrepentíos, ¿ok? Y convertíos a nuestro Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Precisamente establecimos el domingo pecado que una de las diferencias entre el bautismo de Juan, Juan el Bautista, y el bautismo que se iba a implementar después de que de que el Señor resucitara y fuera alzado al cielo, allá en Hechos, empezara en Hechos capítulo 2, okay. La gran diferencia era que el arrepentimiento de Juan era para arrepentimiento, para perdón de pecados, y exclusivamente para el pueblo judío. 3 cosas. Ya en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo era para arrepentimiento, para perdón de pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. ¿Y para quiénes? Para toda la humanidad, ¿okay? Para todos en general, tanto judíos como gentiles, ¿okay? Entonces, y es por eso que esa era la gran diferencia. Pero qué importante, es por eso que el Señor les da esta parábola. En cuanto un hombre que tenía 2 hijos, acercándose al primero, le dijo: ve a trabajar en mi viña. Explicamos precisamente lo que es el arrepentimiento, metaneo, un cambio de mente, un cambio de parecer, ¿no? Que está muy parecido a lo que es, por ejemplo, en Hechos capítulo Pedro dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados
y vengan de la presencia del Señor tiempo, dice, de refrigerio. ¿Ok? Déjenme ver. La palabra arrepentíos es strefo. No, convertíos. Implica lo que es volverse a Dios. La palabra convertíos en el griego strefo implica volverse a Dios. Ahora, el arrepentimiento, hermanos, no solamente es meramente un sentimiento de culpa. Okay. No solamente es en cuanto a reconocer nuestros pecados, sino que implica también el deseo de cambiar. Por eso la otra palabra de arrepentimiento, metaneo, implica un cambio de mente. Okay. Cuando Pedro dice arrepentíos y convertíos, muchas veces la persona solamente reconoce su culpabilidad delante de nuestro Dios, solamente reconoce sus pecados delante de nuestro Dios, pero no decide volverse a Dios. Una vez que el apóstol Pedro, por ejemplo, dijo, sepa pues ciertísimamente en Hechos, capítulo 2 y versículo 36, Hechos 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Okay. 37. Y dice que al oír esto, dice que se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Ok? Esa palabra, precisamente, hermanos, de compungir, katanusomai, es la palabra con cada kilo, katanusomai, implica ser golpeado violentamente. Literalmente implica ser golpeado violentamente. Se compungieron. ¿Ok? Es decir, que su conciencia les empezó a acusar fuertemente en ellos. Y es por eso que cuando la persona realmente reconoce no solamente su pecado, sino el daño que ha ocasionado, ¿qué es lo que debe de ser comúnmente? Cuando usted ofende a un ser amado, ¿cómo se siente? ¿Felice, contenti? ¿Verdad que no? Muy mal. ¿Ok? Y usted se puede ir al trabajo, puede andar allá y va a andar en su mente, híjole, le hablé muy mal a mi esposa, o le hablé muy mal a mi esposo, no me porté muy bien. Va a andar su conciencia, como dice, el remordimiento. ¿Okay? Remordiéndole la conciencia, como remorder, estar ahí, dale duro. ¿Okay? Y va a andar entristecido. Por eso implica no solamente un reconocimiento de culpa, sino también un dolor por el daño ocasionado. Cuando estas personas oyeron esto, dijeron, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Este joven de la parábola, cuando dijo, no voy, seguramente que después, meditando en eso, dijo, me porté muy mal con mi padre, no debí de haberle hablado de esa manera y ni tampoco de haberme negado a lo que él me está pidiendo.
mejor iré. ¿Qué pasó con él? Hubo un cambio de mente, ¿verdad? ¿Cómo se dice arrepentimiento en inglés? Repentance. Ok. Eso es lo que significa, lo que es estar dispuesto a dejar de hacer lo malo y empezar a hacer el bien. Ok. Mientras que el otro dijo, sí voy. Pero después, ¿qué hizo? ¿Cuál era la diferencia entre uno y el otro? Por eso, pero ¿qué fue lo que hicieron? Se arrepintió y el otro dijo que no. Uno se arrepintió y fue. ¿Y el otro qué hizo? Dijo sí, no. ¿Qué implica eso? Decir una cosa y no hacerla. Mentir. Mentir. Sí voy. Pero después no lo hizo. Cayó en la mentira. La deshonestidad, hermanos, es algo lo cual Dios aborrece y detesta. Eso lo podemos ver, de hecho, del Antiguo Testamento. Entonces, y era lo que estaba pasando. Imagínense que esa parábola el Señor nos la esté dando a usted y a mí. ¿Ok? Y usted y yo somos los principales sacerdotes, los ancianos. ¿Cómo nos hubiéramos sentido a que esa parábola se les estuviera aplicando a nosotros? Yo como principal sacerdote, por ejemplo, diría, yo estoy bien. Dios me diría, mentiroso. Mentiroso, no estás bien. Uno de los ancianos diría, yo estoy perfectamente bien. Mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me llamaría a mí mentiroso? Que no estoy haciendo la voluntad de mi Padre. ¿Por qué cree que dice allá Apocalipsis 21, versículo 8? Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas y todos los mentirosos, ¿okay?, tendrán su parte en el lago de fuego, ¿okay?, de azufre y fuego, que es la segunda muerte. Por eso, qué importante entonces cuando el Señor dice que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, personas que habían oído el mensaje del Señor y que se habían arrepentido. El arrepentimiento, hermanos, es algo sumamente importante para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Escuchaba decir a una persona religiosa, tratando de engañar a la gente, y vaya que lo ha logrado, el decir que el bautismo también se aplica para los infantes, para los niños, para los bebés. Y decía, mira, en Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Sí, mire, ahí está. Mire la forma astuta de argumentar. Porque para vosotros es la promesa, porque para vosotros y para vuestros hijos, dice, es la promesa. Ahí está, padres e hijos. Y es por eso que hay que bautizar a los infantes. Y la persona que le estaba refutando, discutiendo, diría, no, no es así. Dijo, entonces tú no crees en lo que dice la Biblia. Dice, lo que pasa es que usted la está manipulando. Usted la está tergiversando, trastocar. ¿Ok? Porque principalmente, hermanos, ¿para quién es el bautismo? Así rápidamente. Para los pecadores. Simple y sencillamente para los pecadores.
Y un pecador es aquel que ha transgredido, que ha violado, que ha quebrantado, que ha transgredido la ley de Dios, que ha desobedecido la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley de Dios. Un bebé no puede infringir la ley de Dios, no puede mentir, no puede robar, no puede fornicar, no puede adulterar, no puede hacer absolutamente nada porque es un ser pequeño. Ciertamente es para nuestros hijos, pero para cuando ellos estén grandes y puedan discernir en cuanto a lo que es lo bueno y lo malo, puedan pensar y razonar por sí mismos y darse cuenta en la gravedad que se encuentran cuando están en el pecado. Cosa curiosa que estas personas no entendían el concepto. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Mire qué importante es entender esto. Porque la persona, para que puedan tener acceso al reino de nuestro Dios, tiene que haber una conversión, un cambio de mente, un cambio de parecer. Al haber sentido ese dolor en mi corazón de haber ofendido a mi Dios. Porque Dios se duele a través de nuestros pecados. Hermano, una pregunta. Sí. ¿Está uno pecando cuando uno se ha arrepentido, verdad? Uh-huh. Pero en su mente y en su corazón todavía siente esa persona dolor por algún pecado que hizo en su pasado? Vamos a suponer ese pecado que no lastimó a nadie, sino que se lastimó a sí mismo, ¿verdad? Uh-huh. Y en su mente, en su conciencia sabe que hizo mal delante de Dios, ¿verdad? Pero aún bautizado no ha llegado a sentirse satisfecha o satisfecho por lo que él hizo. Ok. Lo voy a hablar de una forma figurada principalmente. Cuando usted se sirve de algo, agarró una lata de puré de tomate, usted usa lo que está en el interior y ya lo que es la lata, ¿qué hace con ello? La tira, la basura. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en basura. Okay. Una vez que Dios nos ha perdonado, okay, el pecado, la basura, va a la basura. No debe de regresar más a ello. Porque el Señor mismo dice en Hebreos 10, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Si Dios, a quien ofendimos, Él de su mente, de su corazón, eliminó mis pecados que yo le había ocasionado, yo también tengo que hacer los mismos. Por eso, no solamente hay que pedirle perdón a Dios por nuestras ofensas, sino que hasta uno mismo se debe de perdonar, mi hermana. De sus malas acciones que hizo, perdónese a usted misma. Y una vez que usted también se perdona a usted misma, olvídese, no vuelva más a ello, ni lo vuelva a recordar. Si Dios ya lo quitó de su mente, uno también lo debe de hacer para poder emprender a una vida que le queda por delante y que le dé la honra y la gloria a nuestro Dios, evitando cometer los mismos errores. ¿Okay? Es una lucha contra el pecado. Por eso el cristiano no peca en la forma de como lo hace el mundo, que va tras el pecado. Nosotros luchamos contra el pecado. Ciertamente a veces me equivoco, arrepiéntase delante de Dios, ore a Dios, pídale perdón y luche por no volver a caer en ello. ¿Okay? Hermano David. Ahí es donde entra la verdadera fe,
que si realmente lo habéis creído de corazón, Ujú, que Dios te limpia los pecados, ujú. lo vas a creer y vas a vivir en paz. Amén. Y vas a estar tranquilo. Amén. Pero si estás con eso, Ujú. entonces realmente no has creído porque todavía sientes que los tienes Ujú, y no has creído a Dios. Ahí ujú. ya no es problema de Dios. Es Bueno, lo que creo yo que no es hasta ciertamente, tiene razón, pero más que todo es una cuestión ciertamente de fe y de madurez. Okay, de madurez. Porque muchas veces acabamos de nacer, estamos aprendiendo todo eso, okay, y tanto nuestra fe se va a ir fortaleciendo, va a ir creciendo, y hasta que llega un punto en que uno entiende todas estas cosas. Okay. Pero ciertamente, yo creo que una vez cuando uno se bautiza, lo hace con la idea precisamente de obtener el perdón de nuestros pecados. Y en aquel tiempo el arrepentimiento implicaba precisamente el dejar de hacer lo malo, pero el buscar el hacer el bien también. Lo que decía nuestro Dios allá en Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Okay. Déjelo. Okay. Mismo nuestro Dios en Isaías capítulo 1 dice, como dice el Señor, venid a mí, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Okay. Entonces es por eso que antes de ser sumergidos debemos de entender muy bien lo que implica el arrepentimiento. En este tiempo, cuando el Señor estaba en vida y estaba ministrando su palabra, solamente era necesario el arrepentimiento, pero obviamente implicaba un cambio de mente, el volverse en pro de Dios, en favor de Dios, con el deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí me estoy explicando bien, hermanos? Okay. Por eso habla el Señor, dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros. El Señor no los estaba excluyendo a ellos del reino, sino al contrario, les estaba indicando el camino para entrar al reino. El hecho de que ellos fuesen, fíjense muy bien, el hecho de que ellos fuesen principales sacerdotes y ancianos, no quería decir que no necesitaban del sacrificio del Señor. Sí lo necesitaban. Lamentablemente, cuando el ser humano se opone, hermanos, a lo dicho por nuestro Dios, a los preceptos de nuestro Dios, okay, no solamente cae en la mentira por considerarse justo por sí mismo, sino que aún todavía se opone. Acordémonos, por ejemplo, lo que es la apostasía. La apostasía es una transliteración del griego al español, pero lo que implica simple y sencillamente es déjenme ver si es, no, ok, abandonar la fe. Como dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, el Espíritu ha dicho claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus y doctrinas de demonios. ¿Okay? El Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significaba eso? Que iban a abandonar la fe. ¿Okay? Y apostemi implica es oponerse a la fe. Una cuestión es que uno se salga de la doctrina, pero no se está estático, no se está pasivo, sino que se sale de la fe para actuar en contra de la fe. ¿Sí me expliqué bien? ¿Okay?
Y es por eso que lo que dice el Señor más adelante, ahí en Lucas Mateo 21, lo increíble que iba a pasar. Y dice, oíd otra parábola. O sea, no solamente les dio una, sino que viene la otra. En Mateo 21, versículo 33. Mateo 21, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, lo que hizo este padre, levantó una viña, construyó, la cercó de vallado, o sea, la cercó de su propiedad, la aseguró, ¿ok? Cavó en ella un lagar, empezó a trabajar todavía, ¿ok? Un lugar especial para lo que era pisar la uva y todo eso, y también almacenar la uva, todo lo implicado en lo que es la viña, ¿ok? Edificó una torre todavía para guardar las cosas, y luego dice que la arrendó. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa arrendar? Se la rentó, ¿okay? Y se la encargó a la vez también a unas personas, a unos labradores, y se fue lejos, ¿okay? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Imagínense, ¿no? Los segundos siervos, cuando escucharon lo que les había pasado a los primeros, imagínate, mi hermano José, envían a Miguel a una encomienda, y resulta que a este Miguelito lo agarran, lo apedrean, lo maltratan feo y hasta lo matan. Y luego pues le dicen a usted, a ver, Josecito, vaya usted, pero mire lo que le hicieron a al primero, usted vaya, pero es que bien peligroso, usted vaya. ¿Qué fue? Fueron, ¿ok? Porque ante la voluntad de su Señor, ante la voluntad de su amo, no se podían, ¿qué? Resistir, oponer, ¿ok? Simplemente se obedecía. Y tuvieron que, ellos, a sabiendas de lo que les podía pasar, lo que les podía suceder, ellos fueron, porque era obedecer a su amo. Mas ¿qué pasa? Dice en el versículo 36, envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, y hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta roca, piedra, será quebrantado, y sobre quien ella cayere les desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste les tenía por su profeta. Increíble, ¿no cree usted? Dígame una cosa, ¿estas personas tenían algún tipo de problema de raciocinio en su mente? ¿De que no podían ellos entender algo? Es decir,
tenían algún problema neuropatológico en su cabeza que les impidiera entender. Ellos razonaban muy bien. Primero les puso un examen en cuanto a los dos y respondieron bien el primero. Y luego les da otro segundo examen a través de esta parábola y respondieron bien. ¿Qué hará el dueño de esta heredad? Vendrá y los va a destruir. Respondieron bien. Y ellos entendieron muy bien que esa parábola se les estaba aplicando a ellos. Era para que ellos dijeran: nos han descubierto. Nos han descubierto, ciertamente estamos haciendo algo malo. El Señor estaba poniendo a la luz las intenciones perversas de ellos antes de que lo mataran. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Persistieron ¿en qué? En su plan perverso. Después de escuchar eso, vamos a matarlo de una vez. No, espérate. Aquí está la gente. No podemos hacerlo ahorita. Lo haremos después. ¿Qué era lo que querían hacer estos hombres? Los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas. ¿Qué era lo que estaban haciendo ya? Este edificio y esta congregación a mí me pertenecen. ¿Qué? Yo soy aquí el que mando. ¿Qué? ¿En verdad? ¿Usted lo cree así? Le va a dar risa, ¿no? Pues claro que le va a dar risa. Pues ¿quién soy yo para adueñarme de algo que no me pertenece? La iglesia, hermanos, es del Señor porque Él la compró. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo fue el que dio su pago, su sangre por su iglesia. Por lo tanto, Él es el dueño, amo absoluto. Él es el que gobierna aquí. Él es el que dirige aquí. Yo simple y sencillamente soy un siervo. Y hasta a veces este término me queda grande, porque a veces no hago lo que el Señor me pide. Pero estas personas no lo entendieron, hermanos. Qué triste y qué lamentable. Pero lo bueno es de que no lo entendieron en ese momento. No lo entendieron, porque a veces el orgullo, a veces la vanagloria, a veces la avaricia, a veces nos estorba, nos impide hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué cree que mismo el Señor dice en su palabra, cuando le encomendaba a Timoteo, que le dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda doctrina? ¿Dice así? No, con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que está antes de la doctrina? La paciencia. El Señor simplemente les dijo lo que tenían que saber y la palabra se quedó en ellos. ¿Y qué pasó en Hechos capítulo 2? Se compungieron. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros, ustedes, no fueron los romanos, ustedes fueron los autores intelectuales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes lo mataron y ustedes lo entregaron al imperio. ¿Por qué cree que el Señor, cuando estaba siendo crucificado, Él decía: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen? La ignorancia tampoco, hermanos, no nos justifica. Mas sin embargo, Dios fue paciente. Muchos se convirtieron al cristianismo en aquel tiempo, pero lamentablemente no
todos persistieron en su propio mal. ¿Okay? Gracias a Dios, hermanos, que usted y yo, tal vez en algún tiempo también fuimos muy, como decimos en México, muy rejegos. Dirá usted, ¿qué significa eso? El hermano Jorge se lo puede decir, que es más de rancho. Nada se crea. Pero ¿qué significa ser rejego, mi hermano Jorge? Rebelde, ¿verdad? Más terco, más necio. Okay. Pero así seguimos en México. No sea rejego, huerco. ¿Cómo? Esa es otra cosa, ¿no? Es una cuestión, son términos que a veces uno usa, ¿no? Es el ser rebelde y contumaz también es una palabra bíblica, contumaz y rebelde. Okay. Nosotros en algún momento, antes de obedecer el Evangelio, también hubo oposición de parte de nosotros. Tal vez porque por carecimiento de conocimiento, tal vez porque había otras cosas que me impedían obedecer al Señor, tal vez por mis principios morales que mi papá, mi mamá me inculcaron, la tradición, la costumbre, etcétera. Muchas cosas nos estorbaban hasta que una vez todo eso fue destruido y nos convertimos al Señor. Gloria a Dios por ello, hermanos. Y es por eso que ahora estamos en el reino de nuestro Dios, que es la iglesia. ¿Okay? Pero ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? ¿A quién servimos usted y yo? A Dios. ¿Ok? Su hijo, ¿quién es su hijo? Es el dueño de la vid. Es el dueño de la vid. Y es a Él a quien tenemos que servir y adorar. Todo esto es del Señor. Y no solamente las cosas materiales. Mire, vaya conmigo. En 1 Corintios. Porque cuando hablamos de la iglesia, hermanos, en sí no estamos hablando meramente del edificio. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 16. Primera de Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos, con Nabucodonosor y con todo su ejército cuando destruyó el templo de nuestro Dios? ¿Acaso no fueron destruidos también ellos? También fueron destruidos. ¿Qué pasó con el Imperio Romano después de que destruyó Jerusalén también y destruyó el templo de nuestro Dios? ¿Qué pasó con ellos? ¿No fueron destruidos? También fueron destruidos. Ahora, el templo no es esto. Esto solamente es un lugar de reunión. Mi cuerpo, la iglesia, es el templo de Dios. Yo no puedo obrar en contra de mi cuerpo, ni en contra de uno de los miembros, porque al obrar, actuar, al querer hacer daño a uno de los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, es tentar contra Cristo mismo. Y es por eso que dice, yo le destruiré a él. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué dice? Hágase falto de conocimiento para que llegue a ser sabio. ¿Por qué razón fuimos comprados por precio? 1 Corintios 6, versículo 19. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones. Que nunca se nos olvide esto. ¿Okay? Nosotros, hermanos, ya estamos en el reino de nuestro Dios. Así que hagamos lo que el Señor nos encomendó, para que de esta manera el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Y si esta parábola, hermanos, precisamente, desafortunadamente estas personas fallaron
en su deber con nuestro Dios, tanto los principales sacerdotes, porque nosotros, según el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, lea conmigo para terminar, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Mas vosotros sois qué? Primera de Pedro 2, 9. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, para que anunciéis las virtudes, ¿ok?, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice real sacerdocio. Ahora, en la actualidad, ¿quiénes son los sacerdotes que ministran en la casa de Dios? Nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a tomar un receso, un descanso, luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. ¿Pueden pasar, hermanos, por favor?